Te adoramos, Jesús. Como en el cielo, Señor, te adoramos y hoy te exaltamos. A una voz decimos: Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos. Que tu reino venga ahora a este lugar. Oh Padre nuestro, tú eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Hoy te adoramos, hoy te cantamos. Una voz decimos: Santo, Santo Dios. Nos unimos y nos rendimos. Que tu reino venga ahora a este lugar. Oh Padre nuestro, tú eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, una vez más, como en el cielo. Adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Aleluya, Señor. Te exaltamos, Señor, en espíritu y en verdad, Señor. Tú eres un Dios justo, Señor, y por eso te adoramos en esta mañana, Señor. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos,
espíritu y verdad. Digámosle al Señor que Él es santo. Tú eres santo, eres digno, eres digno. Exáltalo al Señor y te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno, y te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno, y te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Sí, Rey, tú eres santo, tú eres digno. Oh, oh, Te bendecimos, Jesús. Muy buenos días, tengan todos, y démosle la gloria a nuestro Dios, preparando nuestros corazones el día de hoy para escuchar su palabra y llenarnos de ella, y acrecentar nuestra fe y fortalecernos en Él, como siempre nos ha enseñado en su palabra, al estar lleno del Espíritu Santo. El tema de hoy que trataremos se titula Dios puede librarnos. He escuchado a varias personas y por diferentes medios decir que el COVID-19 a todos nos va a dar. Ahora, yo pienso que esta es una aseveración incorrecta. La frase correcta debería de ser: el COVID-19 a todos nos puede dar. ¿Por qué les digo esto? Porque hay promesas de Dios para liberar a su pueblo de momentos difíciles. Ahora, pero si no nos libra y Él permite que pasemos por ellos, nuestra actitud debe de ser de fe, pues Él promete estar con nosotros en todo tiempo y en todo lugar, y al final de la prueba, si nosotros nos tocara pasar, vamos a salir victoriosos. Yo quiero decirles en esta mañana que Dios está con nosotros. Y quiero leer en Isaías 43:1 lo siguiente. Dice así: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dios nos está diciendo a través del profeta que no temamos, que no tengamos miedo, porque Él fue quien nos redimió. Y Él dice, mío eres tú. Y si nosotros somos hijos de Dios, somos pertenencia de nuestro Creador, entonces Él mirará por nosotros. Él cuidará de nosotros. Hay muchas partes en la palabra de Dios donde Él dice, yo cuidaré de ti y nadie te arrebatará de mi mano. Yo te cuidaré como la niña de mis ojos. Dios siempre nos está dando esperanza, nos está dando fuerza y fortaleza, y su palabra produce fe en nuestros corazones. Mío eres tú, dice el Señor. Tú eres propiedad de Dios. Por eso es que el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, porque Él es quien cuida de nosotros. Luego dice también el profeta en Isaías 43, del 2 al 3, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador.
A Egipto he dado por tu rescate y a Etiopía y Seba por ti. O sea, que el Dios nos está diciendo, no importa el lugar y el momento donde estemos y pasemos, yo estaré contigo. Y comienza narrando el profeta, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Haciendo un poco de historia, y creo que el profeta es lo que tenía en su corazón, y el Espíritu Santo le estaba recordando, era cuando el pueblo de Israel tuvo que pasar por las aguas. En el famoso evento del cruce del Mar Rojo, donde las aguas fueron abiertas, para que el pueblo pasara en medio del mar en seco, y que fuera libre de la opresión del enemigo que ellos tenían cuando estuvieron en Egipto. Ahora, ¿qué era lo que estaba pasando en este momento? Dios, después de la 10ª plaga, que fue la muerte de los primogénitos, el faraón sacó al pueblo y le dijo, váyanse de Israel. Pero cuando ya el pueblo estuvo lejos, cerca del Mar Rojo, Faraón y sus siervos meditaron en lo que había pasado y dijeron, ¿cómo es posible que hayamos dejado ir al pueblo de Israel para que no nos sirva? Y se armaron con todo ese ejército y salieron a perseguir al pueblo de Israel. Dios había llevado al pueblo enfrente del Mar Rojo y en un lugar donde habían montes a ambos lados, montañas, era como una especie de cañón, enfrente tenían el Mar Rojo, las montañas a los lados y atrás venía el ejército de Faraón, con toda saña y con toda ira para destruir al pueblo de Israel. El pueblo en ese momento tuvo miedo y clamó a Dios. Y esta es la respuesta que Dios les dio por medio de Moisés. Quiero leer Éxodo del 14, del 13 al 14. Y dice así la palabra. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy por vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Vino la palabra de Dios a Moisés y él le dijo que no tuvieran miedo, que estuvieran firmes en su fe, que creyeran que Dios los había sacado con mano poderosa y que Él estaba con ellos. Por eso dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ahora, ¿por qué temía el pueblo de Israel? Porque Faraón, la intención era de destruirlos completamente. Ahora, siempre vamos a encontrar un propósito en las cosas que Dios hace. Cuando Faraón vio al pueblo de Israel enfrente al Mar Rojo, pensó, qué mal general es el Dios de Israel. Los ha puesto en aprietos enfrente del mar para que yo los destruya. Pero los propósitos de Dios eran otros. Dios había llevado al pueblo a ese lugar porque Él quería hacerlos libres de una vez para siempre. Los propósitos de Dios a veces no los entendemos. Y cuando nos encontramos en la prueba, a veces inclusive hablamos mal de Dios por la situación en la que nos encontramos. Ellos no tenían salida, pero Dios sí tenía una salida para ellos, porque Dios hace camino donde no los hay. Dios abre brecha donde no existe, porque para Dios no hay nada difícil ni imposible. Entonces, Dios tenía en mente liberarlos de una vez por siempre del enemigo que siempre los había esclavizado. Y vino y
prodigiosamente abrió las aguas del mar y entró el pueblo de Israel, y luego el faraón, persiguiéndolo, entró con sus ejércitos. Cuando el pueblo de Israel estaba saliendo a la otra orilla, el ejército de faraón estaba todavía en medio del mar. Y al salir completamente de las aguas, al pasar por las aguas, y no lo anegó el mar, Dios en ese momento, con la mano de poder, por medio de Moisés, movió la vara y el mar nuevamente regresó a su lugar, ahogándose todo el ejército de Faraón. Cuando Moisés le dijo, estad firmes, porque el ejército de Faraón que hoy ves, jamás para siempre lo miraréis de aquí en adelante. Y así fue. El ejército del enemigo fue completamente destruido e Israel salió camino a la libertad. Por eso dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Dios estuvo con su pueblo y Dios estará contigo cuando te toque pasar por las aguas. Si te toca, ¿verdad? Dios no te dejará ni te desamparará. Él irá contigo, como fue con el pueblo de Israel, a través del Mar Rojo. Ahora, luego también dice el profeta, si por los ríos no te anegarán. Y vamos a leer en Josué capítulo 3, versículo 11, lo que dice lo siguiente. Dice, he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. ¿Qué estaba sucediendo en este momento? El pueblo de Israel había ya llegado a la tierra que Dios le había prometido y estaban a punto de entrar y combatir las primeras ciudades que estaban en su paso, ya que nadie quería que ellos cruzaran. Hicieron guerra contra el pueblo de Dios y entonces ellos estaban preparados para defenderse e ir a tomar la tierra. Y lo primero que iba delante de ellos era el arca del pacto del Señor de toda la tierra. Y le dijo Josué al pueblo, ella irá delante de ustedes. Ahora, el río Jordán es un río que en el tiempo de que ellos estaban por llegar a la tierra prometida, se desborda. Es el tiempo de la siega, donde por todas sus heridas crece y es un río enorme. El enemigo estaba confiado al otro lado, pensando que tardarían algunos meses en que el río bajara y ellos pudieran pasar. Pero Dios le había prometido a Josué que él pasaría por el Jordán y las aguas no lo anegarían. Y así fue. El arca del pacto caminó en medio, los sacerdotes fueron hacia adelante y cuando sus pies tocaron el agua, dice que las aguas que venían de arriba pararon y las aguas que iban hacia abajo siguieron corriendo hasta que se terminaron. Cuando las aguas estuvieron secas completamente, el río, el lecho estaba listo para que ellos pasaran a pie, dice Josué 3:17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Nuevamente se cumplía la palabra que si por los ríos pasas no te anegarán. Quizás en nuestra vida nos tocará pasar por muchos ríos, por muchos lugares donde es difícil transitar, donde el peligro acecha como a ellos les acechaba, porque solamente entrando la corriente los pudo haber arrastrado y ahogados. Pero Dios mandó su presencia, mandó el arca delante de ellos para que ellos pudieran pasar en seco. No importa, yo no sé cuál es la situación de tu vida, qué estás pasando en este momento. Y puede ser un río enorme que no te deja pasar y que está desbordado y amenazándote contra tu vida.
pero la presencia de Dios lo partirá en dos. La presencia de Dios irá delante de ti y podrás pasar sin ningún peligro hasta que estés en el lugar donde Dios quiere que tú estés. Entonces ellos pasaron por los ríos y no se anegaron. Y continúa la palabra de Dios diciendo: cuando pases por el fuego no te quemarás. Quiero contarles una historia, pero parece completamente de película, increíble. Pero para Dios todo es posible. Nabucodonosor, el rey más poderoso de ese tiempo, se llenó de tanto orgullo que hizo levantar una estatua de oro grandísima, portentosa, que mostrara su poder y mostrara toda la influencia que él tenía en su reino, y por eso mandó que al sonido de todo instrumento musical, todas las tribus y pueblos que habían en ese tiempo en su reino se postraran delante de la imagen. Como todos sabemos, el pueblo de Israel fue enseñado a no adorar imágenes. La idolatría Dios la había prohibido completamente, y pues ellos habían aprendido no a la buena, a la mala, porque ellos estaban en Babilonia cautivos en ese tiempo debido a que ellos no hicieron caso al mandamiento del Señor de no hacer ídolos, de no adorarlo y de no servirle. Fueron llevados cautivos entonces por el rey Nabucodonosor. Pero estando ahí, habían aprendido a honrar a Dios en espíritu y en verdad. Y ellos habían tomado la decisión de no volver a adorar los ídolos paganos de las naciones de ese tiempo. Pero este rey Nabucodonosor había ordenado que el que no se postrase delante de esta imagen fuera echado a un horno de fuego y quemado con todo lo que él tenía. Pues se encuentra el pueblo de Israel en esta situación y acusan a los amigos de Daniel. Y yo quiero que leamos el Daniel 3:16. Daniel 3:16, quiero que lo leamos. Dice así: Sadrach, Mesach, Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. El rey los mandó a llamar y les preguntó, y les dijo por sus nombres: Sadrach, Mesach y Abed-nego, ¿es cierto que ustedes no adoran a mi imagen que yo he hecho? Que ustedes no se postran cuando todos los instrumentos musicales tocan y que ustedes contravienen las leyes del reino. Es cierto, porque si no, los voy a meter al horno de fuego, y ¿qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Él se había llenado de tanto orgullo que no respetaba a ningún Dios. Pero él no había conocido al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso, y estaba por conocerlo. Pero eso iba a servir para los propósitos de Dios, lo que iba a pasar con estos tres jóvenes. Entonces les pregunta a él que por qué no la adoran. Ahora, estos tres jóvenes no iban a decir nada. Ellos estaban dispuestos a ir al horno de fuego y sin hablar, sin siquiera protestar ni nada. Pero como el rey les pregunta, por honrar la autoridad del rey, porque eso es diferente, ¿verdad? Honrar la autoridad que hay es correcto, pero no hacer las cosas que la autoridad dice que van en contra de Dios. Entonces, ellos le respondieron diciendo: Rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y luego en Daniel 3, del 17 al 18, complementan y le dicen: he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará.
Y si no, o sea, si no los libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esa fue su declaración. El Dios a quien servimos puede librarnos. Pero si no lo hace, tenemos tal convicción y fe, que aunque nos metas al horno, Él nos puede librar. Pero si no nos libra, tampoco vamos a ir en contra de la palabra de Dios. Ahora, cuando le respondieron así, el rey se llenó de ira, pero de tal manera de ira, que dio una orden apresurada y dijo: calienten el horno 7 veces más. Y dice que lo calentaron 7 veces más y mandó: échenlos al horno de fuego ardiendo. Y vinieron los hombres fuertes de su ejército, tomaron a estos varones, a estos 3 varones, y cuando se acercaron al horno era tan fuerte el calor, porque lo habían calentado 7 veces, que en ese momento los que los llevaban cargados se quemaron y cayeron al fuego. Juntamente cayeron pues estos 3 varones hebreos dentro del horno de fuego. Pero pasó algo tremendo. El fuego no les estaba afectando en nada. Caminaban dentro del horno de fuego y esto hizo que el rey se espantara. Y dice Daniel 3:25. Daniel 3:25. Dice Nabucodonosor. Él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Es semejante al Hijo de Dios. Estaba sorprendido. Caminaban dentro del fuego. ¿Qué espectáculo ha de haber sido esto? Ver gente caminando donde había un fuego tan poderoso que solo las personas que se acercaron fueron quemadas completamente. Pero había uno más con ellos y dice que era semejante al Hijo de Dios. Como les he ido diciendo en la palabra, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. No importa el fuego que estés pasando en tu vida, Dios estará contigo. No importa las situaciones complicadas, Dios estará contigo. No importa que sea algo extraordinario que el mundo haga, o que el diablo quiere hacer, o el infierno quiera hacer, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor, ni contra sus hijos, porque quien está por nosotros es más fuerte y poderoso que todos los que están en el mundo. No hay fuerza que pueda contra nuestro Dios. Entonces el rey, sorprendido completamente por ver un cuarto personaje dentro del fuego, dice en Daniel 3:27: y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar estos varones. Era un espectáculo, parecía película la cosa ahí. Para mirar estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Mire, esto es tremendo. Yo he quemado cabello humano y cuando lo toca un poquito el fuego parece plástico, inmediatamente agarra fuego y se destruye completamente. Dice que el cabello de ellos ni siquiera había sido tocado en sus cabezas. Sus ropas también intacta. Póngale un fósforo a su camisa, al pantalón, cómo se quema inmediatamente. Había tanto fuego ahí que era para desintegrar todo. No les hizo nada. Y también dice, ni siquiera olor a fuego tenían. Qué poderoso es nuestro Dios para dejar detalles que parecen tan insignificantes, pero también nos hace a nosotros, gozo
de saber que aún en detalles tan pequeños, Dios tiene cuidado que se diga. ¿Por qué? Porque hay que darle a gloria a Dios en todo, por las cosas grandes y por las cosas pequeñas. Siempre tenemos que dar gloria a Dios. Aquí vemos entonces que pasaron por las aguas y no se anegaron. Pasaron por los ríos y tampoco se afectaron. Pasaron por el fuego y el fuego no ardió en ellos, como dice la palabra, porque Dios estaba en ese momento con ellos. Ellos fueron guardados y protegidos. Mis hermanos, ¿qué quiero decir con todo esto? Y hermanas, que Dios nos va a proteger. Pero si no lo hace como dijeron ellos, algo más tiene Él preparado. Él que permitió que estos jóvenes fueran al horno de fuego. ¿Y qué dijeron los enemigos? Ya están quemados. ¿Qué dijeron ellos? Bueno, pues llegó nuestro tiempo. Si Dios no nos va a librar, pues, pero si nos libra, también Él puede. ¿Y qué pasó? El mismo Señor Jesucristo, el ángel de Jehová, descendió con ellos e hizo que el fuego ni siquiera los tocara, estando ellos dentro de ese horno calentado 7 veces. Yo no sé hasta cuándo ha calentado el diablo, la vida, las circunstancias, el fuego para ti. Pero una cosa te digo, si Dios permitió que entraras en algo así, Dios también va contigo y Él te librará. Dios estará contigo y Él te sacará. Y para gloria de Dios, este rey Nabucodonosor, cuando los llamó que salieran, ellos salieron caminando. Todos los tocaban, todos miraban asombrados como el fuego no había hecho nada para ellos. Y dijo el rey, ahora conozco que Jehová es Dios. Ahora conozco que el rey, el Dios de Israel es Dios. Ahora conozco y decreto que cualquiera que hable mal del Dios de Israel, se ha puesto su casa en destrucción. El rey comprendió y entendió. Cuando nosotros pasamos por una situación difícil y Dios va con nosotros, te lo aseguro, nos va a dar la fuerza y la fortaleza para salir en victoria. Pero ¿sabes qué dirán los que están alrededor? El Dios de ellos es el Dios verdadero. ¿Qué dirán las personas, la gente? El Dios de ellos es el Dios de milagros poderosos. Y van a creer en Cristo, van a creer en el Señor Jesús, van a creer que Él murió por ellos en la cruz. Y van a ser salvos, y van a conocer a un Dios Padre que les ama. Porque el mundo está destruyendo a toda la humanidad, pero Dios vino para salvarlos también. Ahora, quiero hacer otra referencia más, porque es bien importante que la hagamos y complementemos esta. Quiero decirte, Dios hace diferencia entre su pueblo y el que no es pueblo. Eso tienes que comprenderlo. Y el que todavía no es pueblo, que lo comprenda para que llegue a ser pueblo de Dios también. Voy a narrar un poquito acerca de las 10 plagas que vinieron sobre Egipto. La razón de las plagas, tú también ya sabes esa historia, la has oído muchas veces, cómo Dios mandó 10 plagas sobre el pueblo de Egipto, razón por la que Él no dejaba salir al pueblo de Israel. Entonces, para ablandar el corazón de el faraón, Dios permitió que vinieran 10 plagas que lo tocaran a él y su pueblo hasta que se convenciera que Dios es Dios, que tenía que darle gloria y dejar libre a su pueblo. Ahora, las primeras 3 plagas, los egipcios y los israelitas estuvieron inmersos en ella. A veces nosotros entendemos y decimos, no, es que Dios me va a librar del todo. A veces Dios nos deja pasar un tiempo, también en tribulación, pero nos enseña y está con nosotros como ya lo vimos. Las primeras 3 plagas las recibieron tanto el pueblo de Egipto como el pueblo de Israel. Y fueron cuando convirtieron las aguas en sangre, cuando vino la invasión de las ranas y cuando vino la invasión de los piojos. Ahí estuvieron todos pasando las plagas. Pero de la 4ª plaga en adelante,
el pueblo de Israel fue librado de todas ellas. O sea, cuando vino la plaga de las moscas, la peste del ganado, las úlceras, la lluvia de fuego, el granizo, la langosta y saltamontes, la plaga de tinieblas y la muerte de los primogénitos. En esas plagas el pueblo de Israel ya no estuvo presente, fue liberado por Dios para que estuviera apartado. Y quiero leerles en el momento que hace la separación Dios. En Éxodo capítulo 8, vamos a leer del 22 y 23. Éxodo capítulo 8, 22 y 23 dice lo siguiente. Dice, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Dios le dice por medio de Moisés a Faraón que Dios va a hacer diferencia entre su pueblo y el que no es pueblo. Lo va a apartar de todas las plagas que vienen de ahí en adelante y, o sea, leyendo en la historia, Egipto fue invadido de plaga de mosca y en Israel no hubo ni siquiera una sola que invadiera el territorio. Luego vinieron las demás plagas, como yo le he leído, y la nueve plaga, la novena, que fue la de tinieblas, vamos a leerla porque sucedió algo bien interesante ahí. Y es en el libro de Éxodo 10, 22 y 23. 10, 22, 23. Dice, y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Mire qué tremendo milagro el que sucedió. 3 días donde ni siquiera se podía ver, pero muy cerca estaban y era tanta la oscuridad que hasta se podía palpar. No pudieron verse en 3 días. Sin embargo, en la casa de todo el pueblo de Israel había luz en sus habitaciones. Ahora, esta luz que había con ellos no eran producidas, ¿verdad? Por las lámparas de aceite que ellos tenían, ni por antorcha. Era una luz sobrenatural. Dios iluminó las casas, las habitaciones de los hijos de Israel, de tal manera que ellos tenían luz dentro de sus hogares. Qué tremendo, mis hermanos, pensar en esto, que la luz de Cristo es la que llena nuestros corazones hoy en día. El mundo está en tiniebla. Esa es una representación. Egipto representa al mundo en la palabra de Dios. Y todo el mundo hoy está en tinieblas. Pero los hijos de Dios, aquellos que han recibido a Cristo en su corazón, tienen luz en ellos, en sus corazones. Y habrá luz en su casa también. En el momento de más oscuridad, la luz de Dios resplandecerá. Porque dice que somos como la luz de la aurora, que cada día va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces hubo, ¿verdad?, luz con ellos. Desde la plaga 4 hasta la 10ª, Dios protegió al pueblo de Israel para que ninguna plaga viniera sobre ellos. Vino plaga sobre el ganado de los egipcios, el ganado de los israelitas fue protegido. Vino granizo del cielo y destruyó la tierra. En el pueblo de Israel no cayó absolutamente ni un solo granizo. Y así llegó el día que llegó la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos. Ni un solo hijo de Israel primogénito murió, porque Moisés dio la orden. Dios le dijo, maten un cordero, y ese cordero tomen la sangre y pónganla en los dinteles de sus casas. Y cuando pase el destructor, no tocará a ningún primogénito del pueblo de Israel, porque verá la sangre del cordero en su casa y pasará por alto.
¿Cuántos de nosotros hoy hemos sido salvos por la sangre de Cristo? La muerte espiritual ya no está sobre nosotros. Hemos pasado de muerte a vida, dice la palabra de Dios. Y la luz de Dios está con nosotros. Cristo Jesús es nuestro Cordero que nos dio la salida a la libertad del pecado. Cada uno de nosotros debe de aferrarse, ¿verdad?, a esa liberación tremenda y poderosa. Ahora, una vez que hemos entendido que Dios nos protegerá, nos guardará ante toda situación, y también hemos entendido como los amigos de Daniel, dijeron ellos, Dios puede librarnos, pero si no nos libra, tampoco vamos a caer en el extremo de hacer lo que todos hacen. Pero si Dios no te libra de una manera, te va a liberar de otra. Siempre estará contigo y te dará la victoria. ¿Qué actitud entonces debemos tener nosotros cuando nos toque pasar por alguna situación en la cual somos puestos a prueba? En la cual, ¿verdad?, viene tribulación o viene alguna situación complicada para nuestras vidas. ¿Qué actitud debemos de tomar? Quiero que nosotros tomemos la actitud que tomó David cuando estaba siendo perseguido por el rey Saúl. David se encontraba en una situación de muerte. Saúl venía con su ejército persiguiéndolo para matarlo porque lo consideraba su enemigo. Y lo llevó hasta la frontera donde estaban los filisteos. Y si David se pasaba a los filisteos, era enemigo de ellos. Porque por medio de David, Dios dio una gran victoria cuando se enfrentó a Goliat. Y David lo derrotó sin ningún arma en su mano, solo tenía la honda y piedra, con eso lo derrotó. Pero luego David se hizo parte del ejército de Israel y en guerras que tuvieron con los filisteos, él los había derrotado. O sea que David tenía a los filisteos de enemigos, pero si iba a su territorio, lo iban a matar. Pero si se quedaba en el territorio de Israel, Saúl venía detrás de él y lo iba a matar. ¿Qué iba a hacer él? ¿Saben qué hizo? Pues fue una estrategia que tomó y le funcionó. Se fingió loco y se pasó al otro lado de los filisteos haciéndose loco completamente. Y cuando lo capturaron y lo llevaron ante las autoridades, dijeron, ¿para qué queremos locos si aquí tenemos suficiente? Échenlo que se vaya. Y lo dejaron ir. Cuando pasó por esa situación tan angustiosa, él escribió este salmo. Y fue el Salmo 34:1. Vamos a leer el 1 primero y después el 4, donde él, ¿verdad?, tiene la actitud correcta que debe tener un hijo de Dios cuando se encuentre en una prueba. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Usted cree que David, ¿verdad?, tenía motivos para decir bendeciré a Dios en todo tiempo? No lo tenía. Pero él entendió que en todo tiempo él debía bendecir el nombre de Dios. Él comprendió que aunque pasara por las aguas, pasara por los ríos y por el fuego, él la llama no lo quemaría. ¿Por qué? Porque Dios siempre estaba con él. Y aquí dice entonces, en esta situación de angustia y de muerte, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y luego también en el Salmo 34:4 dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Aquí termina esta prédica y aquí termina esta enseñanza con este precioso salmo que dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando estemos en situaciones difíciles y complicadas? Tengamos fe como David. Dios puede librarnos. Él buscó a Dios y él le oyó y lo libró
de todos los temores que tenía. Usted puede estar lleno de temor el día de hoy. Puede estar teniendo temor de que el COVID-19 le va a dar. Usted puede tener temor de que un cáncer o una enfermedad puede venir. El mundo está pasando momentos difíciles y la gente tiene temor, tiene miedo, porque no conocen al Dios verdadero, porque no conocen al que murió en la cruz por ellos, porque han tenido solo una religión, no una relación con Dios. Pero quiero decirte que Dios te ama y Él hace diferencia entre su pueblo y el que no es pueblo. Tienes que ser pueblo de Dios, tienes que llegar a ser hijo de Dios, pero solamente arrepintiéndonos de nuestros pecados, creyendo en que Cristo murió por nosotros en la cruz, recibiéndolo en nuestro corazón, podemos llegar a ser hijos de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. A veces nosotros tenemos ese refrán popular que dice, no, todos somos hijos de Dios. Yo te digo lo siguiente, todos somos creación de Dios, pero hijos de Dios son los que reciben a Cristo como su Salvador y Señor. Hijos de Dios son los que se arrepienten de sus pecados y le entregan su vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Una vez que tú verdaderamente hayas creído y confiado en Cristo Jesús, entonces puedes tener tu fe en Él, porque Él te dice, no te dejaré ni te desampararé, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Puedes estar seguro que el Señor es tu ayudador. No tienes por qué pelear tú. Dios peleará por ti. Él, si estás enfermo, llevó en la cruz tus enfermedades y por tus llagas y heridas, nosotros hemos sido curados. Dice el Señor que llevó en la cruz nuestros dolores, llevó nuestras angustias, llevó nuestro sufrimiento. Él sufrió nuestros dolores en la cruz para que hoy no estés sufriendo. La salida, la libertad y la bendición está en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Y hoy Él te llama para que te pongas a cuentas con Él. Él te llama para que dobles tus rodillas. Él te llama para que seas humilde y reconozcas tu condición. Porque si Él está contigo, ¿quién va a estar contra ti? Pasarás por el fuego y la llama no arderá en ti. Dios entonces estará contigo y Él será tu Salvador y tu libertador. Yo voy a hacer una oración en este momento. Y si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador y Señor, pero de corazón, no solo con tu mente, repite conmigo esta oración. Y Dios te va a perdonar en Cristo y te va a dar la vida eterna. Ora conmigo en este momento. Dile, Padre que estás en los cielos, he pecado contra ti, pero hoy me arrepiento de mis pecados. Yo creo que Cristo murió en la cruz para perdonarme y hoy lo recibo como mi Salvador y como mi Señor. Gracias, Jesús, por morir por mí y por tomar mi lugar. Te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una cosa más. Toda esta prédica, como hemos visto, es una prédica de confianza. Y quiero decirte, Dios puede librarte. No sé en qué situación estés. Es posible que estés en una situación donde has pensado inclusive hasta quitarte la vida. Pero eso no es la solución, eso lo empeora. La solución es Cristo. Dios puede librarte. Y vamos a orar en esta mañana haciendo una petición al Señor de fe, creyendo y volviendo de corazón a Él para que tu confianza sea devuelta y recupere la fe que tal vez has perdido. Repite conmigo esta oración inclinando tu rostro. Dile, Padre que estás en los cielos, yo te pido perdón por haberme apartado de ti y por haber fallado y dejado la fe que tú me habías dado. Yo me arrepiento de mis pecados y hoy decido volver a casa diciéndote que me perdone. He creído que Cristo murió por mí para perdonarme y para limpiarme de mis pecados. Él es mi abogado ahora, que delante de ti intercede para que yo pueda regresar
y para que también continúe en sus caminos. Yo te doy gracias por perdonarme en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos los que me han escuchado. Nuestra confianza está en Dios. Él puede liberarnos en el momento que se lo pedimos, como lo hicieron los hombres de la Biblia, como lo hacen las personas hoy y como lo puedes hacer tú y yo. Dios está con nosotros, Él puede librarnos. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Señor, tú eres el Dios más grande y digno de toda alabanza, Jesús. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Más grande y digno de alabar. Me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Ahí donde está usted, levante sus manos al Señor y su voz y digámosle juntos al Señor: yo quiero levantar mi voz, yo quiero agradecerte por tu obra en mi vida, Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Dios, tú eres el más grande, Señor. Dios, el más grande y digno de alabar. Me ayuda, Señor, me ayuda al enemigo derrotar. Tú eres nuestro gozo, el gozo de mi vida eres tú. Sí, Señor. Señor, yo quiero levantar mi voz. Sí, yo quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi Digámosle al Señor una vez más que Él es digno de toda alabanza. Señor, yo quiero levantar mi voz, yo quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno,
eterno,